Alabado sea Jesucristo, sea por siempre Él bendito y alabado. Queridos hermanos y hermanas, todas las religiones siempre, además de su doctrina oficial, la revelada directamente por Dios, le van agregando muchas veces tradiciones que más bien chocan y a veces van contra lo esencial. Y eso fue lo que empezó a suceder en la religión de Israel. Y Jesús, dicho sea de paso, atacó mucho esa actitud. Y una de ellas era lavarse las manos antes de ir a comer. Pero atención a esto. A nosotros se nos educa, máxime con la última pandemia que vivimos. Y yo pienso que muchos que no lo hacíamos, ahorita lo hacemos, de antes de ir a comer, lavarnos bien las manos o ponernos un poco de gel o alcohol o lo que sea, ¿verdad? Entonces, igual los israelitas hacían lo mismo, pero la finalidad no era la limpieza, digamos, de no generar alguna enfermedad, sino que era la pureza interior, que es también algo que insiste en las religiones. Entonces, qué sé yo, usted iba al mercado y tocaba algo, es decir, empezaron, ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay una lista enorme de animales, de objetos, de cosas que quedaban impuras si uno las tocaba. Pero los rabinos le fueron y los sacerdotes del templo le fueron agregando más y más cosas. Pues de tal manera que un día llegaron los discípulos de Jesús a comer con Jesús a una casa. Y obviamente ya Jesús les había enseñado que eso no era tan importante, que lo importante era la purificación interior, que nada hago yo con estar externamente, aparentemente muy puro, si internamente estoy lleno de envidia, ¿no? O de otras cosas. Entonces los empezaron a criticar porque no se lavaban las manos, no se lavaban nada. Entonces San Marcos nos explica esta tradición absurda y dice que no comen si antes no lavan platos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y se lavan las manos hasta el codo, siguiendo tradiciones de mayores. Entonces Jesús viene y les dice, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Y entonces vean qué interesante, ¿verdad? Y entonces Jesús viene y dice, manda un precepto importante. No es lo que entra en el hombre lo que lo mancha, sino lo que sale. Y Jesús dice, del corazón del hombre salen las fornicaciones, las malas intenciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno y todas estas cosas, las envidias, la difamación. Yo creo que esto nos cae muy bien a nosotros, queridos hermanos, porque a veces tal vez nosotros no tenemos esta costumbre, ¿verdad? De lavarnos las manos o de ir a misa y que antes de ir a comulgar, por ejemplo, bueno, si nos dicen en la catequesis que tenemos que tener las manos limpias, hoy en día que se permite, no se obliga, la comunión en la mano se permite, no es obligado, las personas tienen la opción de recibir la comunión en la boca o en la mano. Pero muy bien, entonces, que nos digan, bueno, hay que tener las manos limpias, es una cuestión de higiene, no es una cuestión de pureza o impureza legal, ¿verdad? Pero bien nos va a nosotros, porque efectivamente, es decir, cuántas veces vamos, comulgamos, llegamos a misa y que andamos criticando al prójimo, menospreciamos a los demás, qué sé yo, o estamos fornicando de alguna manera en pecado, o por ejemplo se comete adulterio, o hay personas que van a misa y se creen muy santos y todo eso, son un montón de gente codiciosa, o comete injusticias, por ejemplo, que no le paga a sus trabajadores lo justo o lo remunerado, etcétera, etcétera, o realiza fraudes o desenfrenos de todas las clases. Entonces, por eso, queridos hermanos y queridos
que nos escuchan y nos ven, hay que purificar primeramente el corazón. Y obviamente, sí, también a veces es necesario lavarse las manos, ¿ok? De hecho, el sacerdote tiene un acto de lavarse las manos, pero bueno, eso es otra cosa que lo explicaré en otro momento durante la misa. Pero lo importante es lo que nos dice el Salmo de hoy. El hombre que procede, es más, la pregunta del responsorial es ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Y el mismo Salmo responde, el hombre que procede honradamente, que obra con justicia, que es sincero en las palabras, es decir, transparente, que no desprestigia a nadie con su lengua, con el cual destruimos muchas cosas a través del chisme y a través de los comentarios y de las murmuraciones, y no hacer mal al prójimo. Y les termino con esto, quien no ve con aprecio a los malvados, ni comete usura. Usura son aquellas personas que se dedican a veces a prestar dineros y cobran unos intereses altísimos o cobran en sus empresas intereses altísimos y después llegan a la iglesia a comulgar y a rezar, nada que ver. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere Jesús? Una pureza interior. Que este pueblo lo alabe no solo con sus labios, sino sobre todo con el corazón. Que Dios los bendiga.